¿Qué enfrenta un hombre con propósito? Escuchen esto. ¿Qué enfrenta un hombre que tiene un propósito para que este propósito no se cumpla? ¿Saben? Tres cosas. Dios me ministró que enfrenta. Lo primero son obstáculos. Primera de Samuel 17, 28. Simplemente cruce la página si tiene su Biblia. Primera de Samuel 17, 28. Dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano, estaba hablando el rey David en ese momento, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pequeñas ovejas, aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Verso 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Primer obstáculo que vio David en este momento, ¿saben quién fue? Su propia familia. Habiéndolo, escúcheme, Eliab vio cuando él fue ungido por el profeta y vio para qué fue ungido, conocía su propósito, conocía que Dios lo había escogido por encima de él. Eliab era el mayor. Pero ¿saben qué pasó con David? David siguió cuidando ovejas. David no se llenó de orgullo y dijo, bueno, ahora yo fue el que, recuerden que el profeta fue el que me ungió a mí, entonces ustedes me tienen que hacer caso. A mí no más cuidar ovejas, no más mandados. No, el rey David siguió siendo el humilde servidor de su padre y de sus hermanos. Él fue enviado por su padre a llevarle, sus hermanos estaban en el ejército y estaban en guerra con los filisteos, y su padre lo envió para llevarle provisiones a sus hermanos. David fue un joven obediente, David era obediente, era sumiso, era sujeto. Por eso Dios lo escogió a él. Pero fue su hermano el que, tremendas las palabras que le dice su hermano, ¿a qué has venido? Eres soberbio. Pero ¿saben qué hizo David? Algo muy sabio. David se apartó de él y no hizo caso de sus palabras. ¿Saben que estudiando la vida del Señor Jesucristo, a él sus hermanos no lo apoyaron mientras estuvo en vida? Ni sus hermanos ni su familia. Al contrario, lo criticaban y lo juzgaban a Jesús. Le decían, ¿acaso no eres tú el Hijo de Dios? Muéstrate a este pueblo, haz milagros. Pero no creían en él. Y me llama la atención porque pasado el tiempo, cuando él resucita, dos de sus hermanos, Santiago y Judas, se convirtieron en pastores de la iglesia de Cristo. Hombres muy prominentes, muy importantes. Santiago por 30 años fue el profeta principal, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Judas fue otro pastor muy importante. Pero qué tremendo esta enseñanza cuando sus hermanos, que un día lo criticaron, después le sirvieron. Eliab y sus demás hermanos más adelante se convirtieron en soldados de David. Fueron parte del ejército de David que peleó. Escúchame, aquellos que un día no nos acompañan, aquellos que un día nos critican y no nos creen, un día Dios va a ser tan grande que sea parte de nuestro propósito. Van a ser parte del propósito de Dios. Apártate de aquellos que quieren robar tu fe. Es lo más sabio. Apártate de aquellas personas que quieren que se burlan de ti. Haz lo que David hizo. Simplemente no les pongas cuidado. Porque muchos de ellos van a ser usados por el mismo infierno para robarte a ti la fe. Muchos van a ser usados por el mismo Satanás para quitarte este ímpetu que tú tienes. Sé sabio, mira con quién andas. Sé sabio, mira a quién escuchas, a quién tú le abres tu corazón. No hagas caso de sus palabras. Ten por seguro quién fue el que a ti te llamó. Ten por seguro quién fue el que a ti te escogió. Lo segundo que enfrenta a un hombre con propósito, adversidades. Y ahí mismo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel 23, verso 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba
en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscó y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Saben qué hacía Saúl? Saúl no hacía sino buscarlo. Saúl era el rey, nada más y nada menos. David, ¿sabe para qué lo buscaba? No era para que se sentara en su trono. ¿Saben para qué lo buscaba? Para matarlo. Versículo, 1 Samuel 24, 1 y 2, por favor. Ahí adelantico dice: y cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadí. 2. ¿Cuántos Saúl? 3,000 hombres. ¿Cuántos? Escogidos de todo Israel. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. El rey Saúl escogió 3,000, los mejores 3,000 soldados de su ejército, y les dio una misión: tienen que alcanzar y matar a David. Tremendo que un rey con sus mejores 3,000 soldados estén durante toda la vida persiguiéndolo a uno. Eso es una gran adversidad. Eso es duro. ¿Saben en quién pienso muchas veces? Moisés. Porque Moisés también fue un hombre con propósito. Satanás conocía el propósito que Dios tenía en la vida de Moisés. Y Faraón mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años en Egipto, porque quería matar el sueño y el propósito, y quería matar a Moisés. Aún el mismo Jesús, cuando nació, el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén. ¿Por qué? Porque había un propósito también en Jesús. Cuando el enemigo sabe que una persona tiene un propósito, querrá aniquilar ese sueño en su vida para abortar el propósito, para que su propósito no se cumpla. Lo tercero que atraviesa una persona que ha sido llamada, que tiene un propósito, son pruebas. ¿Cuántos años tenía David cuando fue ungido? 15. ¿De cuántos años ya fue rey? De 30 años. ¿Cuántos años él duró huyendo, perseguido, viviendo en cuevas, escondido? 15 años. 15 años. Mucho tiempo, diría uno. Pero fue hasta el momento en que él ya estaba preparado para ser ungido. Vivió huyendo todo el tiempo. Mira lo que él escribió en el Salmo 61. Mira, muchos de estos salmos no fueron escritos en la cama, descansando. Muchos de esos salmos no fueron escritos por el rey David en una playa, con la brisa, con el mar. Muchos de estos salmos no fueron ni en su trono, escritos en su trono siendo un rey. Muchos de esos salmos fueron escritos en cuevas. Muchos de esos salmos fueron escritos ya prácticamente donde el enemigo ya los estaba alcanzando, donde el ejército de Saúl los tenía ya ahí, ya los iban a coger. Y él escribió estos salmos, pero a través de estos salmos podemos ver el corazón de este hombre. Salmos 61, versículo 1 dice: oye, oh Dios, mi clamor, y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Quiero volvérselo a leer. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El corazón de David desmayaba muchas veces, desmayó muchas veces se sentía ahí atrapado, ya sentía que el ejército lo iba a coger. Pero aquí en los salmos él siempre reconocía que era Dios el que lo había llamado y Dios el que lo había escogido. Él mismo en sus salmos, David dice: estoy a punto de desmayar. Aquí lo está diciendo: mi corazón está a punto de desmayar, pero Señor, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y la torre fuerte delante del enemigo. El rey David se hablaba a él mismo, ¿sí sabían? Le hablaba a su alma. Él escribió un salmo en el que dice: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Y le recordaba a su alma quién era Dios. Porque ¿qué es lo que más lo ataca a uno si no son sus propios pensamientos? ¿Sí saben que a uno le hablan tres voces? Díganle a la persona que tiene a su lado: ¿sí saben que a uno le hablan tres voces? La primera, su propia voz.
Diga, mi propia voz. Si hay algo que uno hace en el Transmilenio, en donde vayas uno a hablarse uno mismo, ¿no? Usted no ha visto personas que se hablan uno mismo, hasta uno mismo, y uno se habla y uno se contesta, uno se habla y uno se contesta. Uno mismo, es mi propia voz. La segunda voz es la voz del adversario. Él me habla a mí. Lo que pasa es que como habla en primera persona no sé diferenciarla. ¿Saben cuál es la tercera voz que me habla? La voz del Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu Santo, pero ¿cómo las diferenciamos? Si todas son tan parecidas. ¿Alguna vez ha pensado eso? ¿Saben cómo se diferencia? Por el fruto que produce cada una de estas voces. Ahora pensemos, algo sencillo. ¿Será que Dios me va a decir, eso no lo perdone? Páguele igual. Gracias, Espíritu Santo, me has hablado. Dios habla así. ¿Qué dice Dios en la palabra? Pon la otra mejilla, perdona 70 veces 7. Entonces, así entendemos que no, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios va conforme a su palabra. Dios nunca se va a contradecir. Dios no va a ir en contra. Va a decir, va a tener algo aquí escrito y después dice algo contrario. Y dice, pero es que Señor, tú cambiaste de parecer, ahora me estás diciendo otra cosa. Hay tres voces que nos hablan. Y el rey David lo conocía, él sabía que él tenía esa voz que le hablaba, que le decía, mire que lo van a alcanzar y lo van a matar. Ya se va a morir usted, no va a dejar eso cual cuento de que usted va a ser rey. Eso fue cuento, eso usted lo ungieron, pero usted se va a morir. Ese propósito no se va a cumplir en su vida. Era la misma voz de él hablándole, de acuerdo era lo que él estaba viendo, porque lo estaba viendo. Era literal. Cuando él dice que sus enemigos eran no sino salir de la cueva y veía 3000 soldados buscándolo. Ellos se escondían, él tenía que huir de noche. O sea, era palpable. Sus enemigos eran de carne y hueso. Pero él tenía que hablarse a él mismo y hablarle y darle fe a su alma y decirle porque Dios es mi refugio. Le recordaba a Dios las promesas le recordaba a su alma las promesas que Dios le había hecho. ¿Cuántos necesitamos recordarle a nuestra alma las promesas que Dios nos ha hecho? ¿Cierto que sí? Más cuando han venido adversidades y han venido pruebas. Más cuando pasa el tiempo y vemos que la respuesta no se ve. Más cuando vemos que lo que Dios promete, lo que estamos viviendo es totalmente diferente a lo que Dios nos prometió. Dios nos prometió puertas abiertas y hoy en día no se abre ninguna. Entonces viene el pensamiento y dice, pero ¿acaso Dios no dijo? Dios no prometió. Y uno dice, no, alma mía, Dios cumple todo lo que promete. En tiempo de angustia, Dios es mi refugio. Dios es mi proveedor. Cuando usted mira el balance y dice mis ingresos, estos, y mira todo lo que usted tiene que pagar y se duplica y dice, Dios, ¿qué voy a hacer? Usted tiene dos opciones, deprimirse, llenarse de enojo con usted mismo, con Dios, pelear en su casa con todo el mundo, o decirle a su misma alma, Dios es mi proveedor. Dios es el que abre puertas. Yo sé que aquí hay varios empresarios, hay personas que de un momento a otro tenemos que pagar cuentas para que nos puedan abrir puertas. Pero es cierto que llega uno muchas veces al momento en donde no se abre nada. Momentos en donde usted dice, Dios, si tú no haces un milagro, esto se va al piso porque no tengo cómo responder. Pero llega el momento en donde Dios abre esa puerta. Llega el momento donde llega esa llamada inesperada, de donde usted menos piensa, de donde usted menos se imagina. Es Dios. ¿Cuántos lo han vivido? Yo lo he vivido muchas veces. Pero fuimos llevados hasta el límite, diga el límite, para poder entender el poder de Dios. Salmo 27, 1, 3. Escrito por el rey David. Mira lo que él dice aquí en este salmo tan hermoso. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Recuerde que él estaba siendo perseguido por 3000 soldados. Versículo 2 dice: Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3: Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tremendo. Porque una cosa, mira cómo el rey David hablaba en sus salmos. Él decía lo real. Hay un ejército que está acampando contra mí. Pero él mismo se respondía, pero aún así no temerá mi corazón. Él mismo se hablaba a él y se daba fe él mismo en base a las promesas de Dios. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Confiado en quién? Confiado en Dios. David sabía quién era el que peleaba por él. David sabía quién era el que le había prometido que un día iba a ser rey. David sabía que Dios no miente. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David sabía que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Dios no miente ni se arrepiente. Una persona con propósito tendrá que atravesar muchas pruebas, pero al final sabrá que cada una de ellas tiene un propósito en su vida. Díganme por eso. Un día vamos a entender por qué fue que atravesamos tantas adversidades y que cada una de ellas había un propósito específico en la que Dios quería enseñarnos muchas cosas. ¿Qué hizo el rey David? Salmo 41. Mira lo que hizo el rey David. Salmo 40. Pacientemente espera a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Saben qué fue lo que hizo lo primero que hizo el rey David? Lo primero, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. Espero en Dios. Ah, qué difícil es eso, ¿cierto? Seamos sinceros, ¿cierto? Que no es fácil. Espero en Dios. Espero en Dios. Fue paciente. Y es algo que esta sociedad hoy en día no entiende, que es la paciencia, ni nosotros. Él fue paciente en Dios. Él sabía que un día Dios cumpliría la promesa. Saben que el mejor rey que ha habido en toda la historia en Israel, el más estable, reinó por 40 años en paz, fue él. Ningún rey como el rey David en toda la historia de Israel. Nunca la nación prosperó tanto, nunca creció tanto, nunca hubo tanta paz, nunca habían sometido tantos a sus enemigos. Es más, los pusieron a cobrarles impuestos a sus enemigos, a los que vivían alrededor de él. Fue el rey David. Pero tomó un tiempo, diga un tiempo, en el que Dios tenía que preparar el corazón del rey, porque Dios sabía lo que él le iba a entregar. Si tal vez se hubiese hecho rey a los 15 años, hubiera sido un niño inmaduro, ¿no creen ustedes? Malcriado, pataletoso. Pero Dios lo llevó por 15 años a un proceso y después lo hizo un hombre conforme al corazón de él mismo. Entonces lo primero que hizo el rey David, ¿qué fue? Esperar en Dios. Esperó en Dios. Lo segundo, ahí mismo dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Saben qué fue lo otro que él hizo? Él oró a Dios. Él no dejó de hablar con Dios. Él no hizo lo que hacen muchos, que es enojarse con Dios. De decir, Señor, tú no contestas, yo es como que yo mejor cuelgo el teléfono y ya. Mira, si él aprendió a confiar en Dios, si él aprendió, fue porque él conoció quién era Dios. Él sabía quién era Dios y quién era el que le prometía. No dejemos de hablar con Dios, iglesia, de buscarlo. La oración mueve los cielos. Diga, la oración mueve los cielos. Acabé de ver a Adrián y hace 15 días sufrió un accidente en el pie. Lloramos tanto y le pedíamos a Dios de que nos sanara. Pero qué bonito fue verlo ahorita saltar otra vez y decir, Señor, tú cumples tus promesas.
Porque eso fue algo que el diablo quiso hacer, Felipe. Él quiso que él no volviera a saltar ni volviera a danzar como aquí lo hacía. Pero qué bonito te entender y poder ver que Dios responde a las oraciones. Mira que Dios responde por encima de todo dictamen médico, de todo lo que digan los médicos. Dios hace todo lo contrario. Amén. La oración mueve los cielos. Nos hace sacar del pozo de la desesperación. Nos hace sacar del pozo de la desesperación. ¿No te has sentido alguna vez en un pozo? De lodo cenagoso. ¿Sabes qué significa el lodo cenagoso? Que por más de que tú te quieras poner en pie, no puedes. Recuerdan, hay un pozo. Recuerda que es como si uno estuviera en un pozo. Y la base sobre la cual tú estás parado es lodo. Y lodo húmedo. Imagínate para poder salir de ese pozo. Y tú coges con todas tus fuerzas y entierras tus manos y empiezas a subir, a subir. Por más de que tú intentes subir, vas a volver a caer porque es un lodo el que está ahí. Por más de que tú te sientas ahí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, versículo 2, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabes qué significa esto? Cuando aún estar en medio, podemos estar en tanta desesperación y tanta angustia, pero Dios nos da paz. Diga, Dios nos da paz. Y el mundo no entiende eso. ¿Cómo podemos estar tan llenos de problemas y de pruebas y adversidades, pero sentimos paz? La paz de Dios, podemos dormir tranquilos, podemos dormir confiados. Parece que solo estamos en derrotas y que no nos podemos levantar, pero Dios nos da una paz en nuestro corazón de que Él tiene todo bajo control. Entonces, lo primero que hizo fue esperó en Dios. Lo segundo, oró a Dios. Y lo tercero está en el versículo 3. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Él adoró. Una vez alguien me dijo lo siguiente, me dijo, el día que te sientas que vas a renegar, que vas a claudicar, el día que tú sientas que ya vas a botar la toalla, el día que sientas que todo se te ha cerrado, que no hay nadie, que no hay ayuda, que no hay Dios, adora, adora. Levanta tus manos y empieza a adorar a Dios. Coloca una oración y empieza a decir, yo te adoro. ¿Sabes por qué? Porque lo que más el diablo quiere es que tú empieces a renegar en ese momento. Lo que más quiere nuestro adversario es que empecemos a quejarnos, que empecemos a renegar de Dios, renegar de sus promesas. Es lo que el enemigo quiere. Pero cuando tú levantas tus manos y dices, Señor, yo a pesar de todo, yo te sigo adorando y sé que tú tienes todo bajo control. Yo sé que yo te sigo adorando, Señor, y mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos. A ti no te toma nada por sorpresa, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres poderoso y tú eres mi proveedor. Aún cuando no haya nada en la nevera, aún cuando no haya nada en la alacena, aún el médico nos haya dicho que no hay esperanza, aún el médico nos haya dicho que no hay luz, yo seguiré confiando, yo seguiré esperando en Dios, yo seguiré adorándolo porque Él es Dios, porque Él es Dios. Aún me diga el que no. Yo sé que ustedes conocen esta historia, pero por 7 días oramos a Dios para que Dios nos llevara a nuestro papá. 7 días orando con mis hermanos de noche y de día. 7 días, de noche y de día, nos colocamos de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, y oramos durante 7 días para que Dios no se lo llevara. Pero al final de los días yo entendí que el propósito de Dios, más que no llevárselo, era salvarlo, que su alma fuera salva. Y empezó mi oración y cambió. El pastor un día me preguntó y me dijo, ¿cómo vas? Y le dije, pastor, ya no estoy orando por su sanidad, yo estoy orando por su salvación. Para que Dios lo salve. Para que Dios lo salve. Para que su alma sea salva. Y ese jueves, un día antes de que él muriera, yo entré y estuve en la UCI, ahí con él. Y mi oración fue un clamor. Pero ¿saben qué sentí? Algo muy lindo. No sé si se los había contado. En una UCI no hay ventanas abiertas.
No hay nada, ¿cierto que no? Los que han entrado en una UCI a visitar a alguien. Totalmente todo cerrado. Y yo empecé a clamar y a orar, a clamar y a orar, a clamar y a orar. Y llegó un momento en que yo me quebré y empecé a llorar y empecé a darle a Dios, pues gracias por ese papá y gracias a Dios por todo lo que me había permitido vivir. Y con los ojos cerrados, llegó un momento en que sentí como un viento y estoy seguro que era el Espíritu Santo. Y sentí un viento que empezó en un cuarto cerrado de 2 por 2, no era más. Y sentí como el viento y un viento soplaba sobre mi cara. Y era el Espíritu Santo ahí. Y supe que mi respuesta había sido respondida. Dios lo levantó, pero lo levantó en el Espíritu. Lo entendí después. ¿Saben qué me respondió Dios después de que Él partió? Me dijo, porque yo soy soberano. Soberano. Él hace lo que Él quiere. Un día Dios nos va a decir sí. Otro día nos va a decir no. Pero otras veces nos va a decir espera. No es el momento, no es el tiempo. Pero que cuando nos diga no, ¿cuál será nuestra actitud? Yo le pregunté al Señor, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, no escuchaste nuestra oración? Siendo todos creyentes. Y Dios me habló de su soberanía, de su grandeza. Y me mostró que Él ve más allá, que las cosas de Él ven más arriba que las que nosotros podemos ver o palpar. Que los propósitos de Dios son más grandes. Nosotros por nuestra naturaleza y estar en un cuerpo material, tendemos solamente a mirar lo que podemos ver o palpar nomás. Pero detrás y más arriba de eso hay cosas espirituales muy grandes. Hay una eternidad. Hay una eternidad, hermanos. Lo cuarto que Él hizo, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Saben qué hizo David? Puso su confianza en Dios. Aún en medio de la adversidad, Él confió. Aún en medio de ver que lo que Él estaba viendo y viviendo era contrario a lo que Dios un día le prometió, Él siguió confiando en Dios. Él se esforzó por conocer a Dios. Escúchame, tenemos que esforzarnos por conocer a Dios, porque en la medida en que lo conozcamos, vamos a aprender a confiar en Él. En la medida en que tú y yo le conozcamos, vamos a conocer su corazón. Tú no puedes confiar en alguien que tú no conoces. Tú no vas a entregarle a un hijo a un desconocido y decirle, sí, vaya, llévelo al parque y me lo traen a las 5. Tú no vas a entregarle las llaves de tu casa a un desconocido y decirle, sí, ve que ahí están mis hijas. Tú le entregas lo más preciado a alguien que tú conoces. Pero para poder confiar hay que conocer primero. Este es el tiempo de conocer a Dios. Es el tiempo de conocer su palabra. Es el tiempo de conocer su corazón. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, escúchame, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo a morir por ti y por mí. Ese es el corazón de papá Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto te ama a ti Dios? Demasiado nos ama. Para entregar lo que Él más ama a cambio de nosotros. Nosotros no merecíamos ese regalo, pero Dios nos ama demasiado. El amor más grande, dijo Jesús, es aquel que da la vida por su amigo, da su vida por otro. Jesús lo hizo por nosotros, Él dio su vida por nosotros, porque de esa manera Él nos ama. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas. Banco Colpatria, cuenta de ahorros, 476-2026-691. Anequi a los siguientes números, 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata, al número
304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación, diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.